Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este teórico vamos a hablar de las leyes de la Gestalt, derivadas de la psicología de la Gestalt o psicología de la forma. Nos señala la psicología de la Gestalt que nuestra mente articula y relaciona a través de ciertos principios nuestra memoria y nuestra percepción. De ahí el axioma vinculado con esta corriente, que es el todo es más que la suma de las partes. Si les parece, comenzamos. Les voy a pedir que observen esta imagen detenidamente. Tómense su tiempo y piensen qué es lo que están mirando. Si quieren, pueden mirarla un poco más. Bueno, suficiente. Vamos a lo siguiente. Ahora, y les pido por favor, sin hacer trampa y volver atrás para mirarla, piensen realmente qué fue lo que vieron. ¿Cómo describirían esa imagen? Piensen en qué palabras le vienen a la mente. Probablemente, y como en general pasa, las palabras que le vinieron a la mente seguramente tienen que ver con policía, manifestación, represión, calle, tumulto, y con estas palabras podrían describir perfectamente esta imagen. Ahora bien, si yo les hago las siguientes preguntas, ¿podrían responderlas? ¿Cuántos policías había en la imagen? ¿Cuántos policías llevaban casco? ¿Cuántos policías llevaban escudo? ¿Cuántos policías estaban armados? O más allá, ¿podrían estimar un número de manifestantes? Bueno, vamos a ver nuevamente la imagen. No se preocupen si no pudieron responder las preguntas, y no se preocupen si sus respuestas no fueron correctas. De hecho, si hubiesen acertado todas, me preocuparía. Les cuento por qué. Seguramente conocen a Sherlock Holmes, quizás algunos han leído sus aventuras o visto una película o serie de televisión. Este personaje, inventado por el escritor Arthur Conan Doyle, es un investigador privado de la Inglaterra victoriana. Sus características principales eran dos. Por un lado, tenía un poder de deducción, lógica y de observación que lo ayudaban a resolver todo tipo de misterios. Por otro lado, era un ser completamente asocial, adicto a la heroína, que necesitaba de andar acompañado siempre de su lazarillo Watson. Sin saber qué pensaba Arthur Conan Doyle, yo me imagino que quizás los problemas de Sherlock estaban relacionados precisamente con aquello que lo hacía ser muy buen detective. Quiero decir que Sherlock tenía que recurrir a todas esas operaciones deductivas porque no podía resolver, en la forma en que nosotros generalmente lo hacemos, la experiencia con el universo que nos rodea. Me refiero a la capacidad de síntesis, de jerarquización y de descarte que conforman nuestra percepción, gracias a las cuales pudimos elaborar una imagen mental de la fotografía que vimos al principio, sin advertir o detenernos en detalles que no resultaban relevantes. Esto es a lo que refiere la Gestalt cuando nos señala que el todo es más que la suma de las partes. Basándose en estas operaciones, basándose en la elaboración de patrones, la Gestalt define una serie de principios mediante los cuales nuestra mente organiza la imagen resultante de nuestra experiencia perceptiva. Pero antes de desarrollarlos, veamos las siguientes imágenes. No queremos hacer propaganda y utilizamos esta imagen solo con fines didácticos. Me imagino que estarán viendo una botella. Ahora vean esta otra. ¿Siguen viendo una botella? ¿O qué pasa con esta? ¿También aparece una botella? ¿O finalmente esta otra? ¿Dónde está la botella? La respuesta más certera para los 4 casos es que la botella, en definitiva, está en sus cabezas,
porque la imagen de la botella, al fin y al cabo, es producto de sus mentes. Y si vemos una botella, es porque en el acto de la percepción intentamos resolver de la forma más rápida y fácil la imagen, economizando recursos y elaborando para ello patrones y conjuntos. A continuación, vamos a detallar una serie de principios o leyes que rigen esta mecánica. Es muy importante destacar que estos principios no operan solos, sino articulados, siempre, por más que uno predomine sobre los otros en determinado caso. Observen esta imagen. ¿Cómo la describirían? Probablemente piensen que se trata de una serie de líneas punteadas que se entrecruzan. Difícilmente piensen en esta imagen como un conjunto de puntos. Ahora vean esta otra. ¿Piensan que se trata de dos líneas entrecruzadas o de dos grupos de puntos, uno rojo y otro negro? Y vean esta otra. ¿Se trata de dos líneas o se trata de grupos de triángulos, círculos y cuadrados? En general, y porque tratamos de resolver la imagen de la forma más rápida posible, lo que vemos son líneas. El principio que predomina en este caso es el de agrupamiento por continuidad. Acá se nos hace más fácil agrupar aquello que transita un mismo recorrido, que se encuentra en un mismo sentido o dirección. Ahora veamos esta otra. ¿Cómo la describirían? ¿Se trata de 6 líneas punteadas o dos franjas de 3 líneas punteadas? ¿Qué es lo que vemos primero? Ahora veamos esta imagen. ¿Qué vemos? Líneas entrecruzadas, un grupo de triángulos, otro de cuadrados y otro de círculos, o 5 grupos de formas distribuidos en el espacio. Lo más probable es que sea esto último. Fíjense que algo similar nos ocurre también con esta imagen. Tendemos a agrupar los elementos que se encuentran más próximos entre sí. El principio o ley que predomina en este caso es el de agrupamiento por proximidad. Nos resulta más fácil agrupar aquellos elementos que se encuentran más cercanos los unos de los otros. Veamos ahora esta imagen. ¿Qué vemos? Líneas, franjas. ¿Qué grupos prevalecen sobre otros? Miren esta otra. ¿Cómo podríamos agruparla? Probablemente terminemos agrupando aquellos elementos que tienen una misma forma, un mismo color, porque esta, en definitiva, es la forma más fácil de resolver la imagen. En este caso, el principio que impera es el de agrupamiento por semejanza. Vamos a ver ahora otros principios que están relacionados entre sí e interactúan con los anteriormente vistos. Fíjense en la siguiente imagen. ¿Qué destaca primero? ¿Cómo la describirían? O en esta otra, ¿hacia dónde se dirige su mirada? Fíjense que nuestra atención va a estar dirigida hacia donde más fácil nos resulte organizar la imagen. Este principio se denomina ley de la buena forma. Algunos autores, según el caso, también refieren a la ley de pregnancia o la ley de simetría. Pero en todo caso, siempre estamos hablando de lo mismo. Aquello que es más fácil y rápido de organizar es lo que vamos a organizar primero. Por eso es que nos resulta más fácil ver el triángulo que las formas orgánicas a su alrededor. Por eso es que nos resulta más fácil ver un triángulo que 3 círculos seccionados en distintas posiciones. Y por eso también es que vemos acá este triángulo, aunque alguno podría discutirnos que el triángulo, en definitiva, no está. Esto se produce también gracias a otro principio conocido como ley de cerramiento, mediante el cual nuestra mente completa aquello que percibe incompleto. Es más fácil visualizar un rectángulo inclinado que unas cuantas formas dispersas. Y por eso es que terminamos cerrando esta forma. Fíjense cómo un principio se complementa con otro, y es así como construimos, en este caso, la imagen mental de un cubo.
Y si no vieron el cubo, seguramente van a ver el perro. La imagen publicitaria frecuentemente se aprovecha de esta mecánica. Por último, vamos a hablar de la ley de figura-fondo. Miren esta imagen. Es una imagen muy conocida y asociada a la Gestalt. Piensen en qué es lo que ven. ¿Ven dos perfiles enfrentados o ven una copa? Seguramente puedan ver ambas. Lo que no pueden hacer es verlas al mismo tiempo. Se trata de un caso de figura-fondo reversible. Esto significa que de acuerdo a dónde estén poniendo la atención o el foco, verán una cosa u otra. Esto sucede porque la figura no es una cosa en sí, sino aquello que identificamos como unidad y separamos del resto, convirtiéndolo en el elemento protagónico de la imagen. Esto lo hacemos en permanente interacción con los demás principios. De momento, esto es todo. Si les interesa seguir conociendo, pueden buscar en Internet teoría de la Gestalt y se encontrarán con muchos autores y seguramente un número más amplio de leyes. Pero creo que estos principios básicos son suficientes para entender lo fundamental de la Gestalt y cómo opera nuestra mente en relación con la imagen. Para finalizar, sería bueno recordar que, como no existe mirada inocente, la percepción no es pasiva, y el todo es mucho más que la suma de las partes. Les dejo algunas imágenes para que se diviertan un rato y piensen en qué es lo que están viendo.